Y pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto las clases pasadas, ¿sí? En cuanto a este aspecto de Mateo 6, en cuanto a las recompensas temporales versus recompensas eternas, ¿sí? Ya hemos tratado varios temas como Jesús y la limosna, que vimos que no era muy bueno decirle limosna. Hay países que creo que allá en México la limosna no es tan bien vista, ¿cierto? Acá en Colombia es lo mismo el ayudar a la gente necesitada, no se ve mal. Sí es como una palabra muy descriptiva, pero hacia lo más feo, ¿sí? Pero no es algo malo, pero sí me dijeron una vez que allá en México es un poquito, esa palabra no es tan buena. Entonces dijimos que en vez de ponerle limosna o ayuda a los necesitados, es hacer obras de justicia, ¿no? Es hacer sedacá, y sedacá pues es hacer obras de justicia, dar a cada quien conforme necesita, dar el justo pago a aquellos que lo necesitan, ¿sí? Por lo menos si alguien necesita de pan, pues yo qué le voy a brindar. Pan, pues, para saciar su hambre, para saciar su frío, pues le doy ropa. Para saciar su lugar de vivienda, pues si tenemos la oportunidad y si tenemos pues las posibilidades, ayudarlos con esa parte. Eso es a lo que se refiere a hacer obras de justicia. Pero no recordemos que lo estábamos viendo y lo vimos con esta parte de las obras de justicia, igual que con la oración, que todo tiene que ser ¿qué? En privado, ¿sí? Eso no quiere decir que tú no lo vayas a hacer y que alguien te esté viendo. Eso no es problema, siempre y cuando que tú no quieras ganarte el aprecio o hacerlo solo por apantallar o por querer llamar la atención, ¿sí? Y esto se une mucho con la oración. La oración vimos que hay muchos, por lo menos vimos el ejemplo del publicano y el fariseo, ¿cierto? De los cuales pues estaban orando y uno estaba orando para ser visto, orando como para sí mismo. Ay, mira cómo cuán inteligente soy, mira cómo cumplo yo todo, mira no sé qué, ¿cierto? Estaba haciendo eso él. Fariseo, pero en cambio el publicano que dijo, ay de mí, no merezco ni mirar al cielo porque no soy digno, se estaba humillando, estaba haciendo lo que vimos en Mateo 5:3, estaba haciendo pobre de espíritu, ¿no? Y por eso llegamos a ver eso y lo mismo estábamos viendo ya entrando con el ayuno. Y vamos a retomar desde acá, desde el ayuno. La clase pasada finalizamos la oración y empezamos la parte del ayuno. Y vamos a empezar desde los versos 16, ¿sí? Ya estábamos viendo el último verso de esta parte, que es el verso 18, pero para volver a retomar y entender un poquito este aspecto, vamos a tomar desde el verso 16, que dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denuevan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y si vemos, viene hablando la misma temática, ¿sí? Desde que empezamos con las obras de justicia, la oración y ahorita con el ayuno me está diciendo que ¿qué? Que todo lo haga en oculto, que todo lo haga para Dios, no para llamar la atención de los demás. Si voy a ser generoso, pues no tengo por qué estar sonando la campana y avisándole a todo el mundo que estoy haciendo generosidad o montándolo en redes sociales y decir, mire tan generoso que soy yo, ¿sí? No es la idea. La idea es que quede entre quién, entre tú y el Padre. Lo mismo la oración. La oración, y no quiere decir que no lo vayas a hacer. Otra vez vuelvo y lo repito. No podemos decir que no lo podemos hacer en público, igual el orar el público, sí, pero que tengamos en cuenta de que lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios, no para llamar la atención o no para decir, uy, qué oración tan bonita, uy, cómo ora, cómo no sé qué, no, sino que realmente lo hagamos para Dios. Y en el ayuno vuelve y los habla lo mismo.
Aunque hay una parte, y eso es lo que estábamos ya medio tocando la clase pasada con este pasaje, vimos que realmente la casa de Judá tienen esto, en denudar su rostro, en ponerse tristes, en que incluso dice que cuando ayunan, por lo menos para Yom Kippur, ellos ni se cepillan los dientes, ni se bañan, ni se arreglan, dicen que incluso no se pongan calzado de cuero o algo cómodo, sino que sientan la aflicción, incluso que hasta sus pies sientan la aflicción, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a ver ese contraste o esa diferencia a lo que Yeshua estaba enseñando, porque el que dice, no, no tienen que hacer eso, no tienen que hacerlo como los hipócritas, porque ¿qué? Porque están siendo vistos por los demás. A quien, y si nosotros nos ponemos a mirar, y esto puede sonar un poquito muy feo, ¿a quién le interesa si tú estás ayunando o no estás ayunando? Si tu ayuno va a ser para quién, para Dios, no va a ser para el vecino, no va a ser para el otro, para el amigo, para Perecejito, para el pastor o para el líder que tengas al frente, no va a ser para Dios, ¿sí? Es un poquito duro el decir esto, pero es la realidad. Porque si tú empiezas a demostrar tu mala, tu cara toda triste, decaído, como que pobrecito, sí, estoy ayunando mucho, ay, aguanto mucha hambre, sí, como si nunca hubiera comido. Pobrecito, pues, ¿qué va a decir la gente? Ay, mire, este hermano tan bueno, ya eso como ayunas, que es rejuicioso, es que no sé qué, pues, ¿qué va a pasar? Ese van a ser su recompensa. El aplauso de la gente, la admiración de la gente. Pero nosotros, ¿a quiénes y de quién queremos la admiración? ¿Cuál queríamos la recompensa? Si queremos la eterna, pues de lógico que vamos a tener que hacer lo que sigue en el verso 17, que dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, ¿qué dice? Todo lo contrario. Arréglate de tal modo que nadie sepa que estás ayunando. ¿Por qué? Porque es algo entre tú y el Padre. No es nadie más. Y esto lo puedo poner con un ejemplo muy particular y es por lo menos entre la relación de padres e hijos. ¿Sí? Una mamá va y saca a su hijo y no le está gritando a los cuatro vientos, voy a sacar mi hija al parque, voy a sacar mi hija al parque. Y no le está gritando a los vecinos, no le está gritando al esposo, no le está gritando a los otros hijos, no le está gritando hasta la esquina, a los de los helados, no le está gritando a nadie que va a salir con su hija. ¿Por qué? Porque es un trato entre los dos, papá e hija o mamá e hija, dependiendo, o e hijo, dependiendo con quién vaya a salir. Entonces no hay necesidad de gritarlo. ¿Por qué? Porque es una relación entre los dos, ¿cierto? Lo mismo es con el padre. No necesitamos estar alardeando de que estoy ayunando, de que estoy haciendo esto, o que estoy en 3 días de ayuno, o que me metí en 40 días de ayuno. Pues no, si lo quieres hacer, es entre tú y tu padre. ¿Por qué? Porque a quién le va a satisfacer y a los demás en qué le van a ayudar, pues realmente no es mucho, ¿sí? Por eso dice, y por eso vemos en el verso 18 que dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que qué, sino a tu Padre que está en lo secreto. Vuelve Yeshua y nos repite esta frase, a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si quieres las recompensas del Eterno, si quieres lo que Dios está dando, lo que Dios te quiere dar, pues realmente tenemos que hacerlo como Él nos lo pide, en secreto, ¿sí? Y es como les decía, totalmente opuesto a la tradición oral. No tienes que hacerlo triste, no tienes que hacerlo decaído, como que, uy, qué cuesta, no, sino que tiene que ser algo con alegría, algo contagioso, que las personas que están a tu alrededor digan, uy, eso de ayunar como que es muy bueno porque ve a mi mamá le cambió el rostro, ahí sí se perfumó, ahí sí no sé qué, ¿cierto? Entonces que sea algo contagioso, por algo somos la luz y la sal de este mundo, ¿no? Y eso era algo que estábamos
hablando la clase pasada que esto pues viene siendo que un mandamiento, que realmente hay ocasiones donde es difícil servirle al Señor y no siempre vamos a estar dispuestos a dar un ayuno de 24 horas, no vamos a estar dispuestos a hacer un ayuno incluso de 3 días. ¿Por qué qué? Porque va a ser difícil, nos va a costar demasiado. Ahí es donde tenemos que estar mirando y donde dice, y hay un dicho muy popular acá en Colombia, no sé allá en sus ciudades, el mal tiempo, buena cara. Algo que no quieres hacer, hazlo de más rapidez y con alegría, ¿cierto? Acá es así donde le decimos a cuando no queremos hacer algo y bueno, nos tocó, pues hagámosle, pero con buena cara, con buena actitud. ¿Para qué? Para salir adelante. Y esto fue algo que Dios castigó a su pueblo. Su pueblo no le sirvió con alegría. Y acá fue donde estábamos tocando y donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Donde realmente el pueblo no estaba sirviendo con alegría. Denme un momento que está descuadrada la cámara. Entonces, como les venía diciendo, ya al ver esto, recordemos el pueblo en la mayoría de las ocasiones no le sirvió con alegría. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues vemos en Deuteronomio 28:47, donde Moisés les está llamando la atención y les está diciendo lo siguiente, Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, ¿a quiénes? A tus enemigos, a tus enemigos que enviare el Eterno contra ti, con hambre y sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Imagínate ese castigo que vamos a tener si no servimos con alegría, si no damos con contentamiento, con amor con lo que estamos haciendo. No es servirle porque sí, sino que realmente porque tenemos una razón de por qué servirle, porque Él nos ha dado todo, porque Él nos dio el trabajo, el vivir, todo lo que tenemos hoy en día. ¿Quién nos lo dio? Pues Dios, ¿no? Y si no lo hacemos y si no le servimos con gozo y si no guardamos los mandamientos con gozo, y si no estamos buscando y aprendiendo de la palabra con gozo, pues ¿qué va a pasar? Vamos a servir a nuestro enemigo. ¿Y quién es el enemigo principal de nosotros? No de Dios. Recordemos, Dios no tiene enemigos. Nosotros sí tenemos enemigos. ¿Cuál será el adversario más difícil para nosotros al cual puede poner un hierro, un yugo de hierro sobre nosotros? Pues Satanás. Satanás nos puede encadenar. Satanás nos quiere destruir. Y si nosotros no le servimos realmente a Dios con alegría, pues realmente va a pasar esto. Entonces tenemos que servirle al Señor con alegría. Te nazca o no te nazca, estés contento o no estés contento en el momento, estés de mal genio o estés airado o estés enfurecido, pues ¿qué tienes que hacer? Ir ante el Eterno, decirle, mira, Dios mío, estoy así, ayúdame a servirte y que se vea que te estoy sirviendo con alegría, a pesar de la situación que esté, a pesar si es que tengo sueño, a pesar si es que tengo hambre, a pesar si es que no dormí bien, a pesar si es que tuve un día pesado. Sin embargo, sin importar la situación que tú estés viviendo o el tiempo que estés viviendo, servirle con alegría, con amor, como si estemos apasionados o presionados de quemarnos por dentro para mostrar alegría, ¿sí? Porque por algo Dios puso las maldiciones para el pueblo justamente por eso,
porque ellos estaban haciendo lo incorrecto. ¿Por qué Dios les mandó tantos castigos? Porque ellos estuvieron haciendo, porque ustedes creen que Dios les mandó plagas, les mandó sequedales, por lo menos en Ageo dice que les mandó muchas cosas a ellos para ver si lo volteaban a mirar, ¿sí? Y si nosotros miramos a lo largo de los profetas, ¿qué no les hizo al pueblo de Israel para que voltearan a ver a Dios? Pero ¿será que Dios estaba siendo cruel al haciendo esto, al pasarlos por hambre, al que les diera crisis económicas, que vinieron a plaga y se les llevara su siega o que pasaran tiempos difíciles, ¿sí? ¿Será que Dios es cruel porque siempre andará enojado con nosotros por estar pasando todas estas cosas? ¿O será que Dios es cruel cuando a ti te manda situaciones difíciles y situaciones en las que muchas veces la hemos creado nosotros? ¿Será que Dios es cruel porque no ha dejado y nos ha sacado de esas situaciones y no nos ha dejado, digamos, vivir lo que deberíamos estar viviendo, por así decirlo? ¿Sí? Hay veces que Dios nos cuida, hay veces que Dios nos guarda. Dios está tratando de quitar a veces la afrenta de nosotros y Él manda diferentes circunstancias. En este caso sería que crisis económicas, enfermedades, cosas así por el estilo. Incluso te manda incluso hasta abundancia. Vemos que a las 10 tribus le mandó mucha abundancia, pero ¿qué pasaba? Ni aún así quisieron mirar al Eterno. Por eso Dios les tocó mostrar y mirar a ver cómo castigarlos y cómo mandarles estas maldiciones para que ellos entendieran que el ir en contra de Dios, pues estaban haciendo ¿qué? Cavando su propia tumba, por así decirlo, ¿cierto? Porque si no estamos con Dios, pues definitivamente lo único que nos espera es que la muerte, ¿no? Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por eso la verdadera afrenta para nosotros ir en contra del Eterno, para que no le hagamos caso, pues es que andar en contra de lo que Él quería. Por eso si nos preguntamos, ¿por qué estas personas súper religiosas que se ven en los muros de lamentos allí en de Jerusalén, cuando ellas están orando en el muro de los lamentos, ¿por qué no se les ve un rostro alegre? ¿Por qué no se les ve un rostro contento? Porque se les ves un rostro afligido, un rostro triste que tú dices, no, pues es que orar a ellas parece como aburrido, ¿no? No sé si ustedes han mirado todos estos judíos que van de negro, ¿sí? Y la mayoría de sus caras es triste, seria, como si realmente no estuvieran agradeciendo a Dios, ¿sí? Y puede que por dentro estén llenos de alegría y quieran adorar a Dios, pero si no lo demuestran en sus rostros, ¿quién se va a contagiar y quién va a querer ser parte de esto, sí? Pues imagínense, no mucho. Y tampoco podemos decir que vamos a generalizar que todos son así, no, no todos, hay unos que son mucho más religiosos que otros. Hay muchos que son mucho más simples, no andan con tanta parafernalia, ¿sí? Y realmente se dedican a lo que Dios está esperando, que tengamos un corazón sincero con Él. Podemos ver gente, y realmente hay mucha gente extranjera, incluso entre judíos, que van con mucha alegría, que van con gozo a buscar de Dios. Y también vemos el otro lado del extremo. Vemos mucha gente, incluida extranjeros, como el pueblo de Dios, como los judíos, allí adorando de manera triste, de manera decaída, como si no tuvieran ánimo de seguir buscando, como si fuera difícil el estar haciendo esto, ¿sí? Y ahí es donde vemos que realmente esto es algo que Dios está diciendo. Y eso es algo que podemos compararlo con las empresas, ¿sí? ¿Cómo lo comparamos con las empresas? Con el área de atención al cliente. Y acá les podría yo preguntar, ustedes cuando van a un sitio, ¿sí?
de telefonía, de internet o bueno, de X o Y cosa, donde a ustedes les toca hacer fila y esperar que los atiendan, ¿ustedes cómo les gustaría que los atiendan? ¿Con una cara de enojados o con una cara de sonriente o con una cara triste, como que, ay, qué sacrificio estar en este trabajo? ¿Cómo les gustaría a ustedes y cómo se sienten mejor atendidos? Cuando la persona al frente está alegre y te contagia la alegría, sin importar que estén hablando de aspectos totalmente técnicos, ¿cierto? Y esto es realmente donde están haciendo y donde debemos trabajar en esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa atención al cliente en el, en el cuerpo del Mesías, ¿sí? Nosotros somos los que vamos a traer a más gente, nosotros somos los que vamos a traer a más clientes, por así decirlo, en términos empresariales, ¿cierto? En términos empresariales, el que está allí, el recepcionista, el que está de vendedor, pues que tiene que tener una cara sonriente de pe a pa, así se haya peleado con el vecino, así no haya vendido nada en todo el día, así le haya ido, como mejor dicho, peor, como si le hubiera llovido sobre mojado, ¿sí? Así le esté yendo en lo peor de la casa, tiene que estar sonriendo en su trabajo. ¿Sí? Y asimismo es como tenemos que ser nosotros, porque ¿qué pasa si ellos no son sonrientes? ¿Qué pasa si ellos no venden? ¿Qué pasa si ellos no atienden bien a las personas? Pues muy posiblemente los pueden despedir, perder su trabajo. ¿Mm? Por eso necesitamos estar conscientes de que servirle a Dios realmente no es una obligación. Dios nos está dando todo, pero hay veces y hay días que necesitamos hacerlo con alegría, con gratitud, aunque no lo sintamos. Y ese aunque no lo sintamos, pues nos hace y nos obliga a querer seguir buscando al Eterno con alegría. Y en esos momentos, pues es cuando debemos de ser sincero, ¿sí? Haces y vas a seguir el llamado con gratitud y con alegría. Puede que no sea la alegría de este mundo que es pasajera, sino que Dios mismo te va a dar un gozo en el cual tú al momento de empezar a servirle, vas a sentir un gozo y vas a querer seguir haciendo lo que Dios te ha pedido, ¿sí? Por eso la palabra judío o yehudí tiene que ver con con el verbo de leomot, que ¿qué significa gratitud? Desde que tú estés agradeciendo, desde que tú estés alabando, desde que tú tengas este de nuevo de estar con el Eterno, pues de lógico que todo va a ser mucho más fácil al momento de servirle, ¿sí? Y por eso es que en el reino de los cielos, igual que por lo menos cuando Nehemías se fue a presentar ante el rey, pues la pensaba tres veces. ¿Por qué? Porque su corazón sí estaba totalmente triste, porque no sabía cómo poner su cara de ponqué, ¿sí? De ponqué, es decir, de contento, de alegre, ¿sí? A diferencia de qué, de estar, digamos, enfrente del rey. Enfrente del rey no podían estar no tristes, porque o si no, ¿qué? Los mataban, tenían que estar contentos. Lo mismo va a pasar en el reino de los cielos. Dios no va a querer a gente que va a estar obligados a servirles o que le van a servir solo por hipocresía, porque el que dice, qué pena, con ustedes no voy. ¿Sí? Y no lo dice incluso desde Isaías. Ustedes de labio me honran, aborrezco sus sacrificios, aborrezco sus ofrendas, aborrezco lo que ustedes me están dando. ¿Por qué? Porque lo están haciendo de mera palabra, de mera hipocresía, como por cumplir algo, cuando realmente venían a hacerlo alegres, porque le están sirviendo a su Dios, le están sirviendo a aquel que realmente está dándote todo, ¿no? Entonces a eso es que tenemos que hacer. ¿M? Por eso el concepto de judío o de judaísmo pues tiene que ser con este Dios al cual le vamos a servir con
alegría. No a un Dios que le vamos a servir porque sí, porque esto no, sino porque realmente le sirvamos con alegría, con ese anhelo de estar delante de Él, porque o si no nos va a pasar lo que dice en Deuteronomio 28:47. ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Por qué le vino todas esas maldiciones? ¿Por qué cayeron en semejantes cosas? Pues porque olvidaron servirle a Dios con alegría, con corazón. Y acá es donde se cierra este tema del ayuno y empieza a poner otros temas. Vamos a ver el tema del sustento, el tema de las riquezas que podemos obtener de este mundo, ¿sí? Y acá es donde empieza ya a tocarnos otros aspectos. Nos tocó tres puntos principales. Primero, las obras de justicia, o sea, acá, la oración y el ayuno, que tiene que ver un poquito más en mi parte íntima, ¿no? Con él, mi parte espiritual. Ahora nos va a tocar unos aspectos mucho más físicos, más terrenales, por así decirlo, ¿sí? Y acá es donde vamos a entrar en el verso 19, que si lo leemos en nuestras Biblias, si ustedes tienen la Reina Valera, les aparece el título de Tesoros en el cielo. Y dice en el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y este verso 21 sí que es escuchado, sí que es dado a conocer, ¿cierto? Se da mucho en el énfasis de ciertos temas, y acá lo vamos a ver en el contexto como tal. Acá lo primero que nos enseña es que el dinero. Acá no nos dice hagas tesoro donde la polilla y el orín corrompe, o sea, no hagas tesoros que se van a dañar, que se van a pasar, que son efímeros. ¿Por qué? Porque no van a ser duraderos. Y a lo largo de la historia, incluso hoy en día, el mundo gira alrededor de ¿qué? Del dinero, ¿cierto? Y podríamos decir, y si nosotros hablamos con gente inconversa, con gente que no tiene todo el conocimiento que nosotros hemos tenido, que dicen, no, es que sin dinero tú no haces nada, es que sin dinero no puedes pagar, no puedes aprender, no puedes no sé qué, ¿cierto? Todo se mueve con el dinero. Nosotros sabemos que Dios da todo, ¿cierto? Entonces, acá lo que nos está enseñando es a qué, a tener la actitud correcta con respecto al dinero. No quiere decir que el dinero sea malo, quiere decir que el tener riqueza sea malo. Eso no es malo, porque pues si no, Abraham no hubiera sido rico, David no hubiera sido rico, Salomón no hubiera sido rico, ¿sí? Y muchos de los reyes y muchos de los que estudiamos a lo largo de las escrituras, pues fueron ricos, ¿sí? Y le sirvieron a Dios con su riqueza. En ellos un gran ejemplo, Job, ¿no? Empezó rico, tuvo sus problemas, tuvo sus dificultades, perdió todo, pero cuando pasó la prueba que hizo, se le dobló todo al doble. O sea, es decir, tuvo más ganancia, tuvo de por sí más privilegio, más bendición del Eterno, y pues tuvo muchas riquezas, ¿cierto? Pero acá es donde podemos, por eso tenemos que entender este aspecto. Las riquezas no son malas, el dinero no es malo, lo malo es la actitud que yo tenga hacia el dinero. Si yo vuelvo al dinero un Dios y lo tengo como mejor dicho, sin él no puedo hacer nada, cuando realmente el dinero es un medio que Dios me está dando, ¿sí? Es una cosa diferente. Y si yo sé quién es el dueño del oro y la plata, pues no voy a tener que estar detrás del oro, sino detrás de quién, del dueño del oro y la plata. Porque qué tal un niño chiquito teniendo a su papá, sabiendo que su papá es el que le gasta el helado, le gasta todo, y va detrás de la billetera diciéndole, venga, ¿dónde hay plata? ¿Dónde hay plata? ¿Sí? O pidiéndole a la billetera un helado.
Pues no, ¿cierto? Sería ilógico. Tendría que ir a dónde? A de su papá. Lo mismo sería nosotros, no ir detrás del dinero, sino detrás de aquel que lo tiene todo. Y si le servimos a él, pues realmente no estaríamos haciendo nada. Igual este es un tema muy controversial en nuestro ambiente, en nuestro medio occidental, más en cuanto al cristianismo, al catolicismo y todo esto, el tener dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve incluso muy mal visto. O se ve o se tiende a creer que la bendición y que tener todo es porque yo le estoy pide y pide y pide a Dios y Dios me tiene que dar todo, ¿sí? Esta doctrina de la bendición, esta doctrina que se da de esto, pues realmente es malo el estar utilizando esto así, pero nosotros debemos de darle, por eso, la actitud correcta al dinero. Lo mismo pasa en el ámbito judío. En el ámbito judío, donde ustedes han visto un judío peleando que porque recibe mucha plata y que porque no, que porque da y que porque no da, realmente no es pelea. Ellos saben que lo principal y que uno de los principios para nosotros ser bendecidos es que dar generosidad, estar dándose de acá, porque como dice, de lo que tú siembres vas a cosechar. Si tú siembras generosidad, vas a recibir generosidad, pero si siembras tacañez, si siembras el no dar y el no ayudar a la gente, pues cuando a ti te sucedan las cosas, ¿será que alguien te va a venir a ayudar y te va a querer brindar la mano? Pues muy difícilmente, ¿sí? Porque lo que sembramos, eso cosechamos, aunque parezca algo difícil de ver, ¿cierto? Pero aún es así. Entonces, en el judaísmo o en el judío o con los judíos, realmente este tema no es muy mal visto. Si ustedes ven, los judíos incluso son los que más tienen plata, ¿cierto? Y tienen más méritos, han ganado muchas cosas, son muchos más exitosos en ciertas cosas, pero realmente ellos no dan tanto énfasis a eso, sino le dan más énfasis a qué? A lo eterno. No podemos decir que todos, pero sí la gran mayoría van más por lo espiritual, ¿no? Entonces, acá podemos ver que es todo esto, por eso el judío es muy dado a tener negocios, por eso el judío en su perspectiva dice que el tener dinero es mejor. ¿Por qué? Porque pues puedo dar, puedo bendecir a otros y no lo ven como una maldición, como a veces, y no lo han pintado a nosotros. No es que tener mucha plata, eso es para peligros, eso es para robos, eso es para no sé qué. Eso es para irle a llenar los bolsillos al curita, al papa, bueno, al yo no sé qué. Y pues ahí tampoco es eso, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado y tener la actitud correcta de dónde ponemos nuestros bienes o dónde está el tesoro o cómo tratamos el dinero, ¿sí? Por eso, cuando no tenemos recursos y cuando más tienes dinero, pues tenemos más posibilidades de guardar ciertos mandamientos, ¿cierto? Y más en las escrituras, por lo menos para el tiempo de Yeshua, sí que se necesitaba dinero. ¿Por qué? Porque tocaba llevar ciertas ofrendas de carneros, de ovejas, de las cuales pues eso para ese tiempo no era gratis, no era fácil de conseguir. Tendría que tener siempre buena solventación, buena solidez económica, pues ¿para qué? Para poder tener para las ofrendas todo el tiempo. ¿M? Por eso ese énfasis de ser diligentes en buscar maneras de prosperar, de tener riquezas, de no quedarnos en donde estamos, ¿no? Eso es algo que debemos de estar trabajando y que a nosotros los latinos, o bueno, gran parte de América, pues nos cuesta mucho, lo digo más hacia acá, hacia el aspecto sur, porque no estamos tan enfocados y de por sí nuestra cultura no nos enfocan a que tenemos que salir a generar empleo, es decir, a generar empresas, sino todo lo contrario. Desde el colegio tú te preparas una carrera para salir y entrar a una empresa grande y allí ganas todo, ¿cierto? Pero no te están enseñando diferentes métodos, no te preparan desde chiquitos que tienes que ahorrar
para coger y tener las cosas que tú quieres más adelante. No, sino que es que métete en deudas, paga y paga a través de deudas y de esa manera vas a salir adelante. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿La Biblia será que dice que Dios está de acuerdo con que nosotros tengamos deudas? No, ¿cierto? Antes la Torah que dice, no seas fiador, más bien sé tú el que prestes, ¿cierto? Es diferente. Entonces acá es donde debemos de tener esto. Por eso, acá hay un principio que dice incluso Joseph, que aprendió desde de una maestra en hebreo, ¿sí? Que le estaba diciendo, todo lo que tú sepas tiene que traducirlo en dinero. Y esto sí que es difícil, porque todo lo que tú aprendas, todo lo que tú sepas, tienes que desarrollarlo y convertirlo en dinero. Y esto es algo que nos puede ayudar porque si nosotros solventamos y si nosotros estamos teniendo más ganancias, pues es más motivo y más vamos a poder ayudar a otros, ¿cierto? Por eso es de ahí, por eso es que nosotros debemos ayudarle y decirle, Dios mío, dame sabiduría para yo poder generar muchos más recursos en diferentes maneras, ¿sí? No solo de un aspecto, sino en diferentes modos para yo poder solventar no solo mis necesidades, sino también poder a solventar las necesidades que están a mi alrededor, ¿no? Y a eso pues es a lo que tenemos que llegar. Empezando con dejar deudas, con dejar de pagar todo a crédito, sino más bien el estar cultivando el ahorrar, y esto no solo lo dice la Biblia, son principios, incluso hay un libro de padre, creo que es padre rico o joven pobre, bueno, algo así es un libro que lo escribió, este es un señor, ahorita no me acuerdo el nombre de él, pero él tiene ese libro, no me acuerdo si es joven rico, padre rico, creo que es padre rico, padre pobre, y la diferencia entre cómo enseñaba un millonario o cómo enseñaba a un padre que realmente no tiene todos los recursos, ¿sí? Y el diferente pensamiento. Y ahí es donde él estaba explicando y estaba diciendo que realmente nosotros no debemos de sacar nada a crédito generando deuda, sino más bien ahorrar y pagarlo de contado. ¿Por qué? Porque te vas a quitar muchos intereses, te vas a quitar mucho de encima y lo que vas a generar es ganancia, ¿sí? Y si tú ahorras y si tú ahorras y mantienes una buena cantidad de plata, pues de lógico que cuando menos pienses, pues vas a terminar rico. Incluso había un cuento, no sé si es del mismo libro, que dice que hubo un muchacho que empezó ahorrando el 5% de todo lo que recibía, ¿sí? Y empezó ahorrando así. Después, cuando ya tuvo más, pues empezó a ahorrar más. Ya cuando empezó a generar mucha más plata, dijo, no, voy a subsistir y voy a seguir viviendo con lo que empecé. Entonces, digamos, si él se ganaba 700.000 pesos, ¿sí? De X moneda o 700 pesos de X moneda, y ustedes la pueden, y digamos que esos 700 él se gastaba solo 600.000 pesos en todo en comida, en vestuario, en todo, digamos que esa es una buena cantidad de plata, ¿sí? Es un ejemplo. Bueno, avanzaron los días, él empezó a generar más plata, empezó a generar mejor economía y dijo, no, voy a seguir viviendo con esos 600.000 o esos 600 pesos y el resto lo voy a guardar. Imagínense eso, pues llegó el tiempo en que cuántos eran sus ahorros, cuánto era su capital y empezó a invertir en ciertas cosas. Ahí es donde nosotros, y eso es algo que no nos han enseñado en nuestra cultura, que es que el invertir. ¿Cierto? Si nosotros realmente invirtiéramos en vez de generar más gastos, porque a veces pensamos que invertir en un carro es más beneficio. Bueno, si lo ponemos a trabajar y sacamos ganancia, pues hasta sí. Pero si no y lo dejamos quietecito, pues va a ser más gasto
que realmente entradas, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a manejar y empezar a manejar todo esto, pues es lo que nos va a llevar a tener más medios de entrada, ¿sí? Incluso hoy en día hay muchos jóvenes que he visto que tienen, que se compraron una casa y después empezaron a arrendarla y empezaron a generar por otro lado, por otro lado y por otro lado, y se están empezando a tener ingresos pasivos sin que nosotros nos demos cuenta, pues eso nos ayuda a tener mucha más bendición. Pero para eso, pues también necesitamos que tener sabiduría, tenemos que tener conocimiento, es decir, no te puedes quedar con el conocimiento que te enseñaron en el colegio, en la universidad o en la X carrera que tú hayas tomado. Tienes que generar mucho más conocimiento y eso no va dependiendo de la edad que tengas. Hay mucha gente que ha aprendido y ha aprendido idiomas estando en edad muy adulta o que quiere cambiar de carrera, por lo menos ahorita que está estudiando, estoy actualizando en esto del diseño. Pues está ahí un muchacho que, bueno, no un muchacho, ya tiene sus más de 50 años y él tiene su empresa de veterinaria y se quería pasar y decir, quiero conocer más del diseño porque muy posiblemente me ayude a abrir más puertas. Entonces, pues imagínense, ¿no? De veterinaria a meterse en diseño, pues son dos campos siempre muy diferentes, muy distintos en muchos aspectos. Y pues el tratar de unir todo eso, pues cuánto no beneficio no le va a traer y también ahorro, porque ya no otros le va a hacer las publicaciones, sino él mismo va a hacer sus publicaciones, va a hacer todo, entonces va a generar más ahorro incluso para su beneficio. Entonces, por eso es que acá todo esto se ha tergiversado, todo esto vienen y empiezan a promover la pobreza, vienen ciertas doctrinas, no todas las doctrinas del cristianismo, vuelvo le digo, no generalicemos, hay ciertas doctrinas que lo atraen es a la pobreza, que tú no puedes pasar de cierta cantidad de plata, que tú no puedes tener cierta cantidad de riqueza porque ya, mejor dicho, véndela o haz algo, pero no, o regálala porque es que tienes mucho, ¿sí? O ya al extremo de que te dicen y te empiezan a predicar de la prosperidad. Es que tienes que prosperidad, es que tienes que no sé qué, y es que tienes que traerme 400.000 pesos para que Dios te bendiga y para que Dios no sé qué, ¿sí? Eso ya es otro extremo. Y a eso es a lo que Dios no nos llamó, ¿sí? Y en estos dos extremos es donde se pierde el equilibrio. Siempre les he dicho, tenemos que tener equilibrios, ¿sí? Equilibrio que no mucho, muy para allá, que no voy a hacer nada y me rasco el ombligo y espero que me llegue el dinero del cielo. No, pues tampoco, pero tampoco me voy a esclavizar en un trabajo de las 24 horas con el fin de hacerme millonario según eso, trabajando. Tampoco, tengo que ser equilibrado. Tengo que tener una balanza justa, ¿cierto? Y eso no solo en este aspecto, sino también en los aspectos que voy a hacer acá. ¿Será que son más importantes los tesoros en este mundo? ¿Será que necesito hacerme una riqueza multimillonaria como se la hizo Salomón, que tuvo semejante riqueza? Y si uno se pone a contar, pues definitivamente él ha sido el millonario o billonario o trimillonario más grande de toda la historia, ¿sí? Porque toda la plata que él acumuló, toda la plata que hacía, hasta el punto de decir que el oro y que la plata era insignificante como las piedras y el oro era lo más común que veían, pues imagínense, o sea, ya es cosa dura. ¿Ustedes cuando han visto un pedazo de oro? Totalmente, yo nunca he visto oro, oro puro, que en mi mano no, las monedas que pasan por ahí en mis manos, pero esas no son 100% oro, ¿no? Porque si fueran 100% oro, pues imagínate, ya las hubieran diluido y las hubieran vendido, ¿no? Entonces, pues tampoco. Entonces, a eso es a lo que nos dice, no te hagas tesoros en este mundo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está todo ese tesoro de Salomón?
¿Dónde se guardó toda esa plata que Salomón tenía en ese momento? ¿Hacia dónde se fue? No se sabe. Se perdió a lo largo de los años y por eso es que todo lo que ganemos acá es efímero. Y les he dicho, nosotros debemos de contentarnos con con que tengamos los beneficios más principales o las necesidades más principales satisfechas, que son ¿cuál? El vestido, la comida y el techo, ¿cierto? Es de que tengamos eso y si tenemos muchas más cosas es porque ya Dios nos está añadiendo muchas más bendiciones de las cuales nosotros tenemos que agradecer, pero no matarnos por tener el último iPhone, el último televisor, la última casa, ay, que no, que yo quiero tener una casa con piscina y todo eso, pues si lo puedes tener, gloria a Dios, pero si no, no te mates haciendo eso, queriendo algo que muy posiblemente tú no lo vas a disfrutar, se lo dejas a tu familia o a tus hijos y muy posiblemente se van a matar por eso que estás teniendo tú. ¿Sí? Entonces, pues no es la idea. La idea es hacer tesoros en donde realmente van a perdurar, donde realmente van a durar, es en el cielo, ¿sí? Vuelvo y les digo, no es malo tener riquezas, no es malo tener apartamentos, no es malo que ustedes tengan una cuenta bancaria con 1.000 millones de pesos, no es malo. Sí, es bueno si ustedes lo pueden hacer, sí, pero tampoco que se esclavicen a generar dinero y olviden realmente lo importante. Vuelvo y les digo, un balance, balance. Y en este balance, ¿cuál es la prioridad que yo tengo que tener? Mi vida espiritual. Mi vida espiritual debe estar por encima de lo que yo deseo a nivel físico. ¿Por qué? Porque es lo más importante, porque es lo que va a perdurar, es lo que va a pasar por la eternidad, ¿sí? Porque ¿cómo puedes usar todos los bienes materiales, toda la riqueza que tengas, cómo la vas a poder utilizar en los cielos? ¿Quién va a cambiar un cheque de $1.000 o de $10.000 o de $100.000 y los puede ir a cambiar en el cielo? Dígame si eso se puede. ¿Será que lo podemos hacer? No, ¿cierto? No podemos cambiar eso porque Dios no maneja ese tipo de cheques, por así decirlo, ¿sí? Igual es el Rey de Reyes, el Señor de Señores de todo el oro, pues, ¿qué le importa ese cheque? No le importa mucho, ¿sí? Y acá podemos ver que hubo hombres que realmente alcanzaron mucha riqueza, ¿sí? Por eso les digo, la riqueza no es tan mal, pero ellos será que les dieron la importancia a las riquezas, como hoy en día el mundo le da la importancia. Por lo menos Abraham para su época fue muy rico, fue muy próspero, ¿sí? Tuvo muchas posesiones, incluso hubo una guerra que él peleó, ¿sí? Cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿sí? Fue y peleó y se ganó todo el botín, recuperó toda la riqueza del rey de Sodoma, ¿sí? Y parte de Melquisedec. ¿Y qué pasó cuando él se encontró con estos ya a devolverles el botín de todo lo de todo lo que había ganado? No me den nada de eso, yo no quiero esa riqueza, ¿cierto? Le dijo al rey de Sodoma, no, no me des nada porque no quiero que digas que tú me enriqueciste. Imagínense, o sea, ¿será que Abraham estaba afanado por tener riquezas y por tener fortuna? No, porque si eso hubiera sido su énfasis, si ese hubiera sido su perspectiva o sus tesoros, pues definitivamente hubiera aceptado ese botín de Sodoma, ¿no? Del rey de Sodoma. Otro ejemplo de esto fue el rey David, quien almacenó también mucha plata. Él también tuvo buen tesoro. Si ustedes lo ven en los últimos capítulos, cuando habla de todo lo que él dio para el templo, pues definitivamente podemos decir, "Ush, David acumuló plata de todas las guerras, de todo lo que hizo, pues tuvo demasiada plata. Pero él almacenó para que él almacenó con un propósito y con un fin, a diferencia de Salomón. Salomón no la almacenó con un propósito o con un fin en específico, sino que realmente Salomón lo hizo ¿para qué? Para vanagloriarse,
para tener todo lo que él quería, ¿sí? Y realmente ese no era lo que se esperaba. Por eso es que David lo hizo con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de él? El propósito de él fue que darle al Señor toda esa riqueza. Toda esa riqueza era para construir el templo. Recordemos que Salomón realmente no tuvo que poner ni siquiera un peso para reconstruir o para hacer el primer templo. ¿De dónde salió todo? Se puede decir, de la caja fuerte de David, de todo lo que hizo, incluso de los del pueblo para esa época que dieron voluntariamente. Pero realmente no almacenó y no se preocupó por las riquezas tanto como para decir, uy, me van a robar, o así como lo hizo Salomón, solo querer agasajar para él y nada más, ¿sí? Por eso el punto de tener posesiones no tanto es malo, sino el problema es que, ¿qué uso le dieron a esas posesiones? ¿Cómo las utilizaron? ¿Sí? Por lo menos Abraham fue hospedador, recibía cuanta gente pasaba, ¿sí? Y les daba comida, les daba hospedaje, los dejaba un tiempo y después la gente se iba, ¿sí? Entonces, que era muy generoso. David, ¿cómo utilizó sus bienes? ¿Será que lo hacía y lo quiso dejar solo para él para construirse su propio castillo? No, él quería darlo todo ¿para quién? Para el servicio de Dios. Muy diferente a lo que hizo Salomón, sí, muy diferente a lo que hicieron varios de los reyes, al promover todo para ellos. En cambio de eso lo hicieron para promover el ayudar a otros y el servir a Dios, ¿sí? Con lo que tenían. Eso hizo David. David no le importó los botines que había ganado, las guerras que había peleado, toda la riqueza que obtuvo con eso, sino que todo eso lo obtuvo con el fin de ¿qué? De bendecir, de que ponerle realmente el templo que él tuvo desde un principio en su corazón, de ponerle, de promover todo eso y de que la escritura se fuera dando a todas las naciones. O sea, que no fuera solo para ellos, sino para todas las naciones. Por eso él colocó el mejor coro, colocó la mejor sinfónica, colocó los mejores implementos, el mejor diseño, todo lo hizo David. Incluso yo creo que ni siquiera le tocó contratar arquitectos porque hasta él mismo hizo el plano, yo creo, porque eso lo dice las escrituras. No dice que otro hizo, sino que él le entregó los planos ¿a quién? A su hijo. Por eso digo que Salomón pues realmente no tuvo que preocuparse sino de poner los ladrillos y de ver dónde quedaban los lugares y ya. No hizo más del resto, pues realmente ya David lo había dejado todo cuadrado, lo había dejado ya todo bien. Entonces tenemos que tener ese equilibrio correcto entre los bienes de este mundo y los tesoros de Dios. Si Dios te da riqueza, si Dios te da la oportunidad de tener buena riqueza, un buen trabajo, buenos beneficios, buenos lugares, pues todo eso lo tenemos que utilizar ¿para qué? Para servirle al Eterno, ¿sí? Si tú tienes la posibilidad de recibir a gente, pues hazlo. Si tú tienes la posibilidad de ayudar a otros con plata o con mercado, pues hazlo, ¿cierto? Pero acá es donde nosotros tenemos que aprender esa mayordomía. Nada de las riquezas que tenemos en este mundo, nada de lo que tenemos en este mundo es de nosotros, todo es de Dios. Nosotros solo somos administradores y depende de nuestra administración que cómo vamos realmente nosotros a responderle a Él. Por eso, vamos a ver esta parábola que mismo Yeshua nos dio en Lucas 16:1 que dice, dijo también a sus discípulos, había un rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser,
porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto me debes? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50, que dijo, le bajó lo que le debía. Y sigue en el verso 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó al amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este mayordomo? Este mayordomo dijo, no, pues yo no voy a mendigar porque, uy, no, qué vergüenza, uy, no, yo qué andar y qué preciso después me vean aquellos a los cuales yo les cobraba y todo eso, uy, no, 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 eso no puede ser. O cavar, no, yo no tengo esos brazos bien flaquitos, yo no tengo esa fuerza, no, 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 mejor no. Entonces, ¿qué dijo? Ah, pues ya sé, voy a hacer un trato con todos los que le deben a mi amo, les bajo, les reduzco la deuda, ya que todavía yo estoy como mayordomo, pues les voy a reducir la deuda. Y al hacerle estos favores, pues ellos me van a quedar debiendo una, entonces pues ellos me van a ayudar cuando yo lo necesite. Imagínense esto, ¿no? Y a veces nosotros no somos así. A veces nosotros no pensamos en el momento o no pensamos que Dios esté de acuerdo con hacer riquezas, con hacer fortuna, ¿sí? A veces pensamos que eso está mal y que está mal visto cuando realmente Dios está a favor de tener riquezas, porque esas riquezas te van a ayudar a ti a ser más diligente en las cosas de Dios. Si tú tienes riquezas, pues tú no vas a estar preocupado de cómo vas a pagar recibos, cómo vas a pagar cuentas, sino que realmente vas a estar enfocado en servirle a Él, en ayudar a los demás. Vas a tener más posibilidades de ayudar a aquellos que realmente lo necesitan, ¿cierto? Por eso es que nosotros debemos de llegar a ser sagaces, no hacer como los otros, no sagaces de mal manera, porque hay sagas que es para robar, que es para delinquir, no, sino sagaces en hacer riqueza de manera justa y de utilizar todos esos bienes para el servicio del Eterno. Por eso sigue diciendo ahí en el verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es en lo más. Sí, en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os contará lo verdadero? ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si no en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, y o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y acá es donde empezaría ese a mirar dónde está tu corazón. ¿Será que estamos mirando más hacia las riquezas de este mundo, hacia lo que este mundo te está diciendo, o realmente estás buscando las riquezas en el reino, en Dios, ¿sí? En servirle a Él? Que tu énfasis, si tu énfasis es servirle a Dios sin importar cómo estés, pues Dios va a bendecir tu vida, ¿sí? Dios va a hacer algo que incluso, muy posiblemente, y hay muchos testimonios que incluso de personas que no conocían todo esto que nosotros estamos conociendo, le servían a Dios y son misioneros en medio de las naciones, ¿sí?
y aún así Dios los bendijo. Sí, pasaron pruebas muy duras, sí, perdieron familias por estar momentos de dificultad, de crisis, pero también por el simple hecho de no querer, de no hacer esto que estamos aprendiendo, que nosotros somos mayordomos y que la riqueza no es mala, porque se enseñó y en muchos años atrás se enseñaba, era como muy más enfático que el tener riquezas era malo. Por eso la mayoría de nuestros países en América, pues de por sí no tienen tanto crecimiento a niveles potencial como lo tuvo por lo menos Estados Unidos, como lo tiene Israel, 75 años de estar como nación y cuánto no han crecido, cuántas riquezas no han generado. Y nuestros países o nuestras naciones que tienen casi 400, 500 años de existencia y no han generado, digamos, nada en esa magnitud, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia de pensamiento y la diferencia con la que hemos crecido, porque a nosotros nos enseñan de que tienes que crecer, trabajar, esforzarte en tener una carrera que genere dinero y listo. San se acabó, ¿cierto? Pero nunca te dijeron ahorra, nunca te dijeron ven, emprende y más bien haz, genera dinero. Los que enseñan eso a sus hijos, ¿quiénes son? Los que realmente hacen eso, generan dinero. Le enseñan a sus hijos cómo seguir generando dinero a través de empresas o a través de emprendimientos. Pero el que no, pues realmente tiene su visión muy limitada. Por eso es de cambiar esta perspectiva y por eso es que debemos de hacer el ejemplo del siervo fiel, del mayordomo fiel, de que si así tenga yo 10%, así yo tenga 10.000 pesos acá en mi mano, sepa administrarlo bien, sacar realmente lo que es de Dios, lo que yo puedo ayudar a los demás, lo que yo esto y el resto lo tengo para mí, para saciar lo que debo hacer, ¿sí? A eso es a lo que nos llamó el Eterno. Debemos de ser hábiles en los negocios. No debemos de ser aquellos que nos dejamos robar fácilmente, no ser sagaces porque somos hijos de luz, porque tenemos también un reino al cual nosotros queremos ayudar y queremos aportar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que hacer. Que todos los bienes, que todo el conocimiento que tengas de este mundo sea utilizado para la gloria de Dios, todo sea con tal de servirle a Él, ¿sí? Por eso nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No que es que el dinero esté mal, no es problema, sino que realmente no te enfoques solo a tener los tesoros de este mundo, sino que te enfoques más bien en qué, en tener tesoros para el reino. Acumula riquezas eternas, más no riquezas terrenales, porque ¿de qué te sirve a ti acumular, acumular y acumular cuando realmente no te las vas a poder llevar? ¿O será que Salomón cuando se murió se llevó todas esas riquezas que él acumuló allí en su casa, eh, allí en su casa? No, pues realmente no, ¿cierto? No pudo hacerlo. Le tocó, pues, ¿qué? Se fue sin nada, así como vinimos, así mismo nos vamos, ¿cierto? Nos entierran vestidos, pero polvo somos, al polvo volvemos, ¿cierto? La ropa puede quedar ahí, si dura años, pues es porque Dios la preservó. Pero acá es donde realmente vemos que venimos de una cultura totalmente, con una actitud total, la mayor parte negativa en cuanto al dinero, y eso es algo que debemos de quitar. Yeshua también habló acerca de los talentos, de los dones, sí, esos talentos que Dios nos da, que nos toca, ¿qué? Multiplicarnos, no lo podemos coger y Dios me dio el talento de cantar, ay, no, pero es que no, pero es que yo no sé cómo manejar, ¿no? Y después Dios me pida cuentas de esto. No, no, no. Mejor lo entierro y que se quede allá y yo no hago nada. Y pues, ¿qué pasa después cuando me llame y me diga, ven, ¿qué hiciste con ese talento de la música que yo te di? ¿Lo utilizaste o qué hiciste? No, no, yo lo dejé allá debajo de la alcoba porque es que eso no, no, a mí me dio miedo que tú después me vinieras a pedir y si yo no hice nada y si lo perdía y si lo botaba, pues tú me ibas
a crucificar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué le dijo Dios? Pues no, 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 ¿cómo así? Eso no debes de hacerlo. Por eso, y esto lo vemos muy específico en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, ese es el que les digo que recibió un don, pónganle el don que ustedes quieran, acá es en dinero, pero Dios también nos da talentos que no son tantos tangibles, por lo menos de cantar, de enseñar, de ir y hablar a otros, de hacer amigos fácilmente. Hay muchos talentos, incluso de servir, incluso de contador, incluso de aplaudir, incluso, bueno, de limpiar, no sé, hay tantas cosas que uno puede hacer que aquí es donde dice, había recibido cuánto, un talento. Y dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué dice? No, pues me lo cuidé, lo traté de tal manera que no se perdiera tampoco, pero tampoco lo puse a reproducir. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá es donde debemos de utilizar esos dones que Dios nos ha dado, ¿sí? Sea el don que Dios te haya dado, sea el don de pintar, sea el don de dibujar, sea el don de hacer ventanas, no sé, el don que tú trabajes, ¿sí? El don que Dios te haya dado, incluso esa profesión que Dios te dio o ese estudio que Dios te dio, puedes utilizarlo ¿para qué? Para beneficio. O sea, tienes que multiplicarlo, tienes que utilizar eso y sacarle ganancia, por así decirlo, y más si lo hacemos para el reino de Dios. Si Dios te dio el don de administrar la plata y tú ves que en tu casa vas y administras muy bien, pues también puedes ayudar en ese servicio. Que tú veas que hay falencias, pues ven, ay, ven, mira, esto no es así, ven, lo arreglamos, yo sé cómo, ven, te ayudo y empiezas a mejorar no solo tus finanzas, sino las finanzas de los que están a tu alrededor. ¿Y eso qué hace? Pues hace que tu don esté al servicio de los demás. Estás multiplicando y estás generando que otros aprendan. Sí, esto en cuanto a administración, pero hay muchos otros dones. A tú que cocinas muy rico, si ves que hay alguien que es muy negligente en la cocina o que definitivamente le quema todo, pues, ¿qué tienes que hacer? Enseñarle, pasar esos conocimientos. A eso es a lo que dice. Y a través de eso, pues también matas dos pájaros de un solo tiro, no solo pasas tu conocimiento, sino que también estás, ¿qué? Compartiendo las escrituras. Es un buen momento para que tú puedes aprovechar para compartir más del Eterno. Y esta es la mentalidad que realmente tiene todo el sentido. ¿De qué? De traducir todo lo que sepamos o todo el conocimiento que tengamos. ¿Para qué? Para ganar dinero, ¿sí? Si sabes crochet, si sabes coser, si sabes de todo eso, pues todo eso tienes que volverlo en dinero, porque si no estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo también posibilidades de generar dinero. Solo lo único que tenemos que hacer es que darle un uso correcto, darle el uso que realmente sea de bendición para otro. ¿Y cómo puede ser un uso de bendición?
¿Cómo puede ser realmente yo bendecir a los demás y siendo pobre y teniendo poco dinero o el cumplir los mandamientos con o sin dinero? Pues realmente, ¿cómo vamos a bendecir a otros cuando ni siquiera tenemos cómo solventarnos nosotros mismos, cierto? Pues ahí es donde viene. Si yo tengo más riquezas, tengo más entradas, pues de lógico que vamos a tener más posibilidades de ayudar a los demás. Lo mismo al cumplir los mandamientos. Voy a cumplir, poder cumplir bien los sábados y tener toda una mesa llena, ¿sí? Cuando antes pues no teníamos sino uno, dos, tres platos. Pero ya teniendo la mesa llena y teniendo el poder de compartir o de convidar a otros, pues ya ahí sí vamos a cumplir mejor el mandamiento, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer con muchas cosas. Entonces, por eso con dinero, pues podemos hacer muchas cosas. Y ejemplos, pues ya vimos varios, ¿no? Que acumularon riquezas, pero con el propósito de qué? De servirle a Dios. No acumular riquezas para gloriarme, para vanagloriarme, no, sino para qué? Para bendecir a Dios y para que la obra de Dios crezca mucho más, ¿sí? Por eso Yeshua le está diciendo, no te hagas tesoros en la tierra, porque ¿qué? Porque te los puedo quitar, ¿sí? Para quedártelos, porque la polilla y el orín corrompen. Y esto se puede asociar de manera muy física, por lo menos acá, sí, casi siempre los narcotraficantes donde guardan el dinero, o por lo menos eso se ve más que todo en películas, quién sabe si sea cierto, ¿no? Pero en películas muestran que en vez de llevar el dinero a los bancos, pues cogen y hacen una bóveda y meten allá el dinero. Sí, y cuando se dan cuenta, pues ya se lo están comiendo las ratas, ya la humedad del sitio pues está dañando el dinero, ¿cierto? Y pues realmente ese no es el fin, porque pues acumulan y acumulan, pueden tener mucha riqueza, pero también con el tiempo se va, ¿qué? Desgastando, se va dañando, ¿sí? Por eso tenemos que tener pendiente esta parte, ¿sí? Y este realmente es y hay un ejemplo muy práctico que nos da Joseph y es con respecto que tiene dos fábricas. Hay una fábrica que es de zapatos y una fábrica que es de maletas, ¿sí? La de zapatos pues estaba teniendo crisis, estaba ya yendo a bancarrota, ya no sabían qué hacer, pues mejor dicho, estaban que la cerraban. Pero el problema es que, ¿qué? Que había muchos empleados al cual tocaba pagarles y al cual pues tocaba darles todo lo que tenían que darse para liquidar y para cerrar, digamos, una empresa como tal. Pero tenían otra empresa que estaba dando muy bien, que era la de las maletas. Una empresa muy buena, es decir, era todo el contraste, una totalmente en bancarrota y a la otra era el más éxito en todas las empresas de maletas que había. Entonces prosperaba muy bien. Pero a esta empresa de zapatos, todo lo que se invertía, lo perdía. O sea, por más que trataron de salvar la empresa, pues no. No era fácil, eso parecía como si fuera el costal y todo se le estuviera saliendo, era un barril sin fondo. Pero entonces, ¿qué pasó? No podían cerrar, no podían liquidar a sus empleados, ¿por qué? Pues por falta de dinero. Entonces, ¿qué hizo o qué hizo el dueño de estas dos empresas? Pues utilizó los empleados de la fábrica de zapatos que no tuvo éxito y se los llevó ¿a dónde? A la fábrica de maletas, donde realmente hizo mucho, solventó y ayudó que la empresa pues tuviera un mayor crecimiento y así resolvió el problema. Asimismo, nosotros debemos de ser. Asimismo, utilizar las empresas, utilizar esas cosas que posiblemente digamos, no, esto está en bancarrota y ayudarlo para generar ¿qué? Mucha más ganancia.
Así son los bienes materiales. Algún momento se van a acabar, todo es temporal, pero nos toca utilizarlo, cambiar, sí, estar en ese ambiente de estar cambiando incluso nuestro cuerpo. Si tenemos voz, es un don que Dios todavía nos dio. ¿Cuánta gente no puede hablar a lo largo del mundo, cierto? Si podemos hablar, pues podemos impartir el conocimiento, podemos hablar de Dios, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Podemos, si no, entonces, ay, no, yo sé manejar mucha ortografía. Ves que en los materiales, incluido en mi material, hay mucha fuera de ortografía, pues dices, ay, ven, yo te puedo colaborar. Con mucho gusto. Estamos para servirnos en todas las áreas, ¿sí? Por eso es que necesitamos eso. El querer manejar, el querer dar servicio a Dios, lo podemos hacer incluso en cosas tan básicas como diseñar esto, como al hacer o al hablar, al enseñar, todo eso se puede hacer, ¿sí? Entonces, el principio es que, ¿qué? Lo que tú aprecias acá en las tierras, si son las cosas materiales, pues ahí está faltando visión. ¿Visión de qué? De lo eterno. Necesitamos que no solo nuestra visión se quede en este mundo, sino esté en dónde? En lo eterno, en lo que realmente Dios nos ha mostrado y nos quiere, a lo cual nos quiere llevar. A eso es a lo que debemos de llegar. No sé si hasta caiga dudas o inquietudes y antes de continuar, darle la bienvenida a Braindel. Bienvenida o bienvenido, no sé. No sé si hayan dudas o preguntas. Bendiciones, Luisita, pues para querida. mí, yo lo voy entendiendo muy bien, pues no tan bien, pero sí lo he entendido bien. No sé, Vale, para los hermanos, otros. vale, gracias, Margarita. Eh, También yo, pues, eh, me ha quedado muy claro. A veces digo, pues, ¿qué le puedo preguntar si ya me lo aclaró todo? Y, y pues no, ahorita no me ha surgido duda y muy agradecida con la palabra y con tu predisposición para ello. Muchas ujú, gracias. vale, vale, bueno. Entonces, pues vamos a seguir acá. Eres Santiago. Es Roxana y Santiago, ¿sí? Sí, Santiago, Ah, sí, es que ¿cómo se ponen estás? otros nombres. Bendiciones. No, es que estaba Bendiciones. grabado con otro nombre, gracias. No, tranquilo, tranquilo. Igual es un placer, hace rato no los tenía acá en clase, pero pues sí, bienvenidos. Entonces vamos a ver el siguiente, que es la lámpara del cuerpo, que es lo que vemos ahí en la Biblia de Reina Valera, aparece con ese título, la lámpara del cuerpo. Pero recordemos que todo esto va ligado lo uno con lo otro, ¿no? Esto no solo las riquezas temporales, pues ahí va unido con el ayuno, con la oración, con el dar la sed acá, todo eso nos ayuda a tener que riquezas en el cielo, recompensas realmente eternas, ¿no? Y sigue en el verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno en tinieblas. Así que si la luz que en ti, perdón, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y acá es un poquito complicado, ¿cierto? ¿Cómo así ojo bueno? ¿Cómo así ojo malo? ¿Cómo es que mi ojo es maligno? ¿Será que este ojo que yo tengo es maligno y el otro es bueno? Bueno, vamos a entender esto, ¿sí? No es tanto a nivel literal, sino es un poquito más a nivel metafórico, ¿sí? Que realmente en el hebreo tienen un significado totalmente diferente. Y si lo miramos, estas son dos frases técnicas que se utilizan mucho en el judaísmo. El ojo bueno o el Ain Tov es el ojo generoso.
sí, el ojo bondadoso, que ve a alguien que está en escasez, que está en necesidad y corre a ayudarlo, ¿sí? Pero está el ojo que ahí mismo dice que es el ojo del maligno o el ojo malo, que es el Ain Ra, que es el ojo codicioso o el ojo malo. Entonces ya vemos hacia dónde va, ¿no? Y esto, pues vemos que se conecta un poquito con lo que estaba hablando de Yeshua y el adulterio. Cuando vimos este tema, pues vimos que la codicia, pues corrompe también el corazón y nos lleva a hacer actos más malos, ¿cierto? Peores. Entonces acá se va conectando un poco esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? No seas codicioso, porque al ser codicioso nosotros, ¿qué estamos buscando solo? Para nosotros, solo para mí. Imagínate y se viene conectando con esto que venimos hablando de riquezas terrenales. No buscar solo las riquezas que me convienen en este mundo o a quererlas tener solo para mí, codiciar y codiciar y codiciar. No, sino que tengo que ser generoso. Es decir, yo no puedo estar recibiendo con la mano cerrada porque como voy a recibir, tengo que tener la mano abierta. Al tener la mano abierta y si a ti te echan agua, pues de lógico que se va a estar derramando, ¿cierto? Eso es ser generoso, que yo no voy a cerrar mi puño para que nada salga y realmente pues imagínate, te dan arroz, cierras el puño y pues cómo va a salir y cómo vas a bendecir a otros, pues no es la idea, ¿no? Tenemos que ser de bendición. Por eso acá Yeshua nos dice que no nos interesemos solo en los bienes de este mundo, que seamos generosos, que estos bienes pues son efímeros, pues si son efímeros y los vamos a perder en un momento, pues mejor ayudar a los demás y ser luz en medio de este mundo, en medio de las tinieblas, ¿cierto? Por eso, cuando tengamos un ojo bueno, es decir, un ojo generoso, vamos a ser llenos de luz. Entonces vamos a servir, vamos a alumbrar, vamos a bendecir mucha gente, ¿sí? Ya no me voy a cerrar solo en lo que yo quiero, sino que voy a utilizar esas riquezas que el Eterno me dio con aquello a lo cual el Eterno me dijo. Ah, veo un necesitado, puedo ir y darle. Ah, es que aquí conozco un orfanato y están pasando por una crisis, voy y les ayudo. Ese es el ojo generoso, que ve a los demás antes que verse a sí mismo, ¿sí? No se cierra solo en su vida, no está centrado solo en su vida, sino que se centra más en los demás. Ese es tener un ojo generoso. El tener un ojo generoso es estar dispuesto a dar para Dios, ¿sí? Y lo vimos cuando estábamos hablando en la parte de esta de hacer enemigos. Si nosotros le debemos a Dios, ¿será que Dios nos va a deber a nosotros algo? No, ¿cierto? Dios no nos va a deber algo y esto lo vemos, si no estoy mal, creo que fue en los primeros versículos del 6, donde habla de la sed acá de obras de justicia, pues acá realmente es donde vamos a estar dispuestos a dar. Qué mejor que sea Dios el que nos deba y no nosotros, que estemos debiendo hasta lo que no tenemos, ¿no? Por eso, pues incluso esto lo podemos complementar, esta parte de ser generoso, lo podemos complementar con, y esto lo hemos visto en otros estudios, si no estoy mal, por lo menos qué pasa cuando un árbol muere, ¿sí? Cuando cae y muere. Se queda ahí quieto, pero pues no genera vida, ¿cierto? No genera más allí de lo que puede hacer mientras que muere y se seca. Se seca y ya si está dañado y si le pasa un virus y si le esto, pues ya él realmente no genera más vida, ¿sí? Por eso el árbol casi siempre es un poco codicioso, todo para él, ¿sí? A no ser que dé fruto o semilla. Pero ¿qué pasa con la nube?
¿Será que la nube escoge a dónde rociar su agua? ¿Será que dice, ay, no, acá hay un malvado, acá no le voy a echar agua? Ay, no, acá hay una mujer tan bella y no, venga, no la mojemos, pobrecita, se le daña el peinado. ¿Será que eso hace la nube? No. Eso echa su agua sin importar a quién esté por ahí. Si haya alguien bien vestido, bien bonito, o haya alguien bien zarrapastroso, por así decirlo, esté bien feo vestido, ¿sí? Ese es un zarrapastroso, así se le dice acá en Colombia. Entonces, a eso es, ¿sí? O sea, no es el mirar yo a qué es lo que le estoy destinando, sino que yo pueda dar sin necesidad. Otro ejemplo que podemos ver es a lo largo del río Jordán, ¿sí? El río Jordán empieza desde el monte Oreb, ¿sí? Empieza a bajar, llega al mar de Galilea, sigue bajando y termina en el mar Muerto, ¿sí? ¿Por qué será que el mar de Galilea está vivo, es fértil? Porque pues no queda el río estancado. Pero ¿qué pasa en el mar Muerto? ¿Por qué está estancado? Porque dejó de fluir agua, porque dejó de dar a los demás, se quedó con toda el agua el mar Muerto, por eso terminó muerto, ¿sí? Valga la redundancia, ¿no? Pero es algo que podemos generar. En la misma naturaleza, Dios nos enseña lo que es bueno de ser generosos, de dar más, ¿sí? No sé si hasta acá quedamos bien con esto de Dios y las riquezas. Bueno, y con la lámpara del cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el ojo bueno y cuál es el ojo codicioso? No sé si hasta acá vamos bien. Sí, Juliet, vamos bien, gracias. Listo, vale. Acá ya vamos a ir un poquito más rápido y vamos a ver ya la última parte que ya vamos a unir lo que es Dios y las riquezas y el afán y la ansiedad. Sí, estos son los dos títulos que están en nuestra Biblia ya del verso 24 en adelante. Dice en el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo habíamos tocado un poquito anteriormente, ¿cierto? Lo habíamos hablado un poquito y pues acá es realmente donde no, pues no podemos tener dos señores, solo uno. O le servimos a Dios y somos como Dios mostró su generosidad, su amor, o le servimos a las riquezas, es decir, nos volvemos esclavos de las riquezas, que estamos igual que la ratica en la rueda, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y busque y busque y busque, solo riqueza, pero realmente no vamos a obtener mucho. ¿Por qué? Porque es pasajero, no es eterno. Y sigue diciendo en el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Imagínate esto que nos está diciendo, ¿no? Suena muy duro, porque nos está diciendo que es, no te afanes. Si yo le doy alimento a las aves, ustedes no ven a las aves saliendo con corbata, con maletín, yendo a trabajar para conseguir su sustento, ¿cierto que no? O no vemos al lirio yendo a la tienda y consiguiendo su mejor vestido para ponerse y para estar bien presentable, ¿cierto que no? No los vemos, Dios los viste cada día, incluso les da su vestido desde
el inicio, desde que van creciendo. Entonces, si Dios sostiene a todas estas, incluso en el libro de Job, en los últimos capítulos, podemos ver todo eso que Dios está haciendo y cómo Dios sostiene incluso a una cabra montés allá en en esas partes todas, en esos peñascos todos lisos, y allá Dios les da la sabiduría para tener a sus cabritas, para poder dar a luz. Pues imagínate cuánto Dios no nos va a dar a nosotros por lo que necesitamos. Por eso es que Dios siempre te va a dar las necesidades principales, las más específicas. Si ve que acá nos tocó solo el alimento y el vestido, no está hablando del internet, no está hablando del teléfono, no está hablando del arreglo del cabello, del arreglo de las uñas, no está hablando nada de eso. Está hablando de lo más principal de estas necesidades de urgencia que realmente nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, el principio más importante cuando tú estés afanado, vete a un parque y ponte a mirar las palomitas. A ver si ellas van corriendo de aquí a allá y queriendo acaparar con todo y queriendo comerse todo ya. Pues no, ellas van comiendo y despacio, sin que nadie las afane. Alguien las espanta de aquí, se van a otro lugar y siguen, normal, sin afanarse. No se ven que estén sudando de tanto correr para aquí, para allá. No, ¿cierto? Están despreocupadas, pero ocupadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tampoco es que te vayas a echar a la locha y decir, ay, no, pues como Dios me va todo, pues ahora me rasco la barriga y me quedo quietecito y eso. No, no para más. No, pues tampoco eso. Tengo que ocuparme. O sea, para eso Dios te dio el trabajo, para eso Dios te dio el conocimiento en ciertas áreas, pues tienes que ocuparte en algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso evita que tú estés afanado y estés pensando en aquello que realmente no deberías estar pensando. También estar ocupado en cosas que vayan conforme a las escrituras, no en cosas que realmente afecten o vayan contra lo de Dios, ¿no? Porque muchos podrán decir, ah, no, pues yo salgo a robar, eso es estar ocupado. ¿Será que eso es estar ocupado? Pues sí, estamos ocupados, pero ¿haciendo qué? Lo malo. ¿Sí? Cuando eso realmente Dios no nos llamó. Por eso tenemos que tener cuidado también en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo. Si ya nuestro empleador o nuestro jefe nos manda a hacer otras cosas que no son, pues ahí tenemos que estar revisando si estamos bien o estamos mal, ¿no? Por eso es que ahí sí, como dicen, tenemos que hacer todo de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿sí? ¿Por qué hay unas y por qué la gente o por qué hoy en día hay mucho desempleo? Y eso hay porque mucha gente pues ya no quiere trabajar lo mismo que antes, ganarse o sudarla, ¿sí? Porque pues ya dicen no, o quieren, mejor dicho, ya salen con título y quieren ganarse ya toda la plata que tienen cuando ni siquiera tienen experiencia, ¿no? Entonces, hay que ser coherentes, ¿sí? En la situación que estamos. Volvemos al mismo punto. Las riquezas no son malas, son buenas. Hay que saberlas administrar. Y para yo saber administrar un negocio, pues tengo que conocer desde lo más básico hasta lo más alto. Ustedes pregúntenle a un buen administrador, a un buen gerente, a alguien que esté en un cargo elevado y la mayoría de ellos empezaron por el más bajo y empezaron ascendiendo o empezaron teniendo más experiencia y más experiencia y más experiencia y a lo que iban teniendo más experiencias vieron las oportunidades y obtuvieron un cargo mejor, ¿sí? Pero a eso es a lo que tenemos que llegar. No podemos quedarnos tampoco donde estamos, pero tampoco podemos pretender no hacer nada. Es mejor servir y por eso dice en la lectura que hicimos del mayordomo, ¿cierto? Vimos que, o el del mayordomo no, sino el del talento, ¿sí? Que el talento, pues que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho me vas a ser también fiel.
Pero si me fuiste infiel en lo poco, ¿cómo le vas a confiar a alguien mayor cosa, cierto? Pues va a ser difícil. Por eso en Eclesiastés 4:5 nos dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir? O sea, tampoco nos vamos a pasar, volvemos al punto, tenemos que tener balance. Balance en que tengo que trabajar y tengo que estar ocupado y más vale un puño, de ahí dice, lleno con descanso, o sea, que yo lo pueda trabajar, pero también pueda descansar. Eso me sirve de alimento y puedo tener la energía suficiente. Pero ¿qué pasa si tengo los dos puños? O sea, trabajo hasta el límite, 12, 18 horas al día, ¿sí? Y descanso poco y ni siquiera tengo tiempo para comer muy bien, pero tengo buena cantidad de plata, ¿será que la estoy disfrutando? ¿Será que por lo menos obtengo el descanso que merezco después de un día de trabajo? Pues tampoco, ¿cierto? O sea, tampoco podemos estar haciendo más por afligirnos o por esto, tampoco, ¿sí? Dios nos va a dar siempre, desde que tú estés ocupado, Dios te va a dar lo necesario. Y se los puedo decir, vuelvo y les digo lo que les dije, creo que la clase pasada. Hagan un balance, ¿sí? De lo que ustedes están ganando hoy en día en su trabajo. Puede que sea el salario mínimo de sus países, ¿sí? Hagan la cuenta, cuánto están debiendo y cuánto ustedes son sus necesidades físicas las más básicas, ¿sí? Que ustedes digan, no, sin esto no lo necesito, ¿sí? Sea por lo menos el internet para estudiar, la comida para subsistir, ¿no? El vestido, como no voy a salir en cuero, ¿cierto? O desnudo, ¿sí? O pues tampoco voy a estar sin techo. Ah, bueno, entonces tengo esas cuatro ya necesarias. Ah, que necesito, bueno, pagar servicios. Ah, listo, bueno, ya otra, listo. Entonces, esas son mis 5 prioridades y ahora voy a sacar qué son los gastos extras que yo tengo fuera de eso y si son muy urgentes o no son muy urgentes, si los puedo destacar, sin eso puedo vivir y no me afecta mi vida como tal. Al hacer eso, pues, ¿qué me voy a dar cuenta si realmente estoy utilizando y estoy siendo un buen mayordomo? Si debo la mayoría de esa plata y si estoy debiendo la mayoría, ¿qué va a pasar? ¿Será que estoy siendo buen mayordomo o será que estoy flaqueando? Ahí es donde tú estás trabajando así, con las dos manos llenas, pero afligido y deprimido, porque igual no es lo llena que están tus manos, ¿sí? Y pues ni siquiera estás descansando, no tienes un puño lleno y estás descansando y ves que estás bien, sino que realmente empiezas a quedarte afligido porque trabajas y trabajas y pareciera que no vieras el dinero. Por eso en el verso 31 nos dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 3 necesidades urgentes, el comer, el beber y el vestirnos. Sin eso, realmente sí nos podemos morir. ¿Sí? Entonces, acá nos dice, no te preocupes porque haya, incluso Joseph dice, hay buena, y estaba dando, cuando dio este audio, dijo que recién había visto y recién había hablado con una persona que había visto a unas personas salir de un almacén, no, eso creo que lo vi fue en un video, pero bueno, eh, a que había una personas, no sé si fue Joseph o en un video X que yo vi, que estaban saliendo de una tienda de segunda mano. Hay ropa buena de segunda mano porque hay gente que deja y cada ratico se anda cambiando de ropa, ¿sí? Y pues dejan la ropa buena y van y la venden y se vende por segunda mano. Entonces, acá lo que nos quiere decir es que no es necesario nosotros estar estrenando todo el tiempo o decir y meterme en la tienda más cara para yo poder conseguir mi vestuario. Tampoco, ¿sí? O tener ropa de marca. No les estoy diciendo que es malo, no es malo, ¿sí? Pero pues debemos de saber también administrar el dinero.
¿sí? Si tú vas a gastar solo en ropa de marca y te vas a ir a trabajar con ropa de marca, pues ¿cuánto te va a durar esa ropa de marca? No mucho, porque muy posiblemente hasta la vas a dañar dependiendo del trabajo que tengas. ¿Sí? Por lo menos imagínense a un mecánico yéndose a su trabajo con ropa de marca y después la untan de aceite y ¿dónde quedó la ropa de marca? ¿Cuánta plata se tiró ahí? ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. ¿Por qué necesidad de comprarse ropa tan cara cuando muy posiblemente podemos conseguir ropa más económica? Puede que no de segunda mano, hay ropa económica en lugares de donde esos almacenes se abastecen, donde lo venden bien caro. Acá en Colombia, por lo menos, acá en Bogotá se conoce como ¿el qué? El madrugón, ¿sí? Que queda allá en el centro y es donde la mayoría de los almacenes que tenemos en los barrios van y se abastecen. Y allá se consigue incluso ropa mucho más barata de lo que se consigue, digamos, acá en los locales normales, ¿sí? Entonces, pues uno, pues buscar la economía, ¿sí? Tampoco es que vamos a desgastar y tener que vivir. Si no tengo ropa cara, pues no puedo vivir, o sea, tampoco, ¿sí? No eres el lujo, ¿sí? Lo más diligente que tienes que tener es que estés bien de salud. Realidad lo que necesitamos ni siquiera son cantidades, ¿sí? Incluso hay un gran empresario de tecnología que dice que él para maximizar su tiempo, pues ya no anda con tanta ropa y siempre tiene la ropa del mismo estilo. Hagan de cuenta que él se viste igual que los muñequitos estos de televisión de estos antiguos, que los muñecos siempre estaban vestidos de la misma manera, no se cambian de ropa y siempre que mostraban en el armario tenían el mismo conjunto repetido varias veces, ¿sí? Él mismo dice así, prefiero hacer eso porque pues me cambio de ropa, pero no estoy pensando en qué ponerme, en qué esto, y qué si será que esto me sale, si quiera que no me combina, será que sí, será que no, pues ya sé que todo me combina, me lo pongo y listo. Y está limpia la ropa, ¿cierto? Lo importante es salir bien vestido, ¿no? Entonces, por eso les digo, no es tan importante estar viendo si necesitamos estar vestidos de ropa de marca o no, porque nos sigue diciendo acá en Mateo 6:32, porque los gentiles, porque qué, porque los extranjeros, porque aquellos que están fuera del pacto, porque aquellos que no están bajo mis leyes, ¿qué dice? Ahí se me corrió. Dice el verso sigue diciendo, buscan todas estas cosas. Pues, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, no seamos como los gentiles que van detrás de apantallar, de querer mostrar o vestirse demasiado bien solo por apantallar. No, nosotros podemos tener, sí, podemos vestirnos bien, pero como les digo, buscar la economía. No siempre la ropa de marca es la ropa que necesitamos, sí, o no siempre por vestirnos como el mundo lo dice pues yo tengo que vestirme así, ¿no? Hay ropa económica que nosotros podemos conseguir de manera más fácil, ¿sí? No podemos seguir como el mundo o como los extranjeros. Debemos de marcar la diferencia, ¿sí? Porque Dios va a estar al tanto de lo que tú necesitas. Si Dios en los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, Dios no le dejó y no se les acabó los zapatos, no se les acabó la ropa, pues Dios también puede hacer eso con nosotros. No estoy diciendo que ahora Dios no nos va a cambiar la ropa y no sé qué, no. Muy posiblemente, pero Él te va a dar lo necesario para que tú puedas subsistir y puedas tener lo necesario, ¿sí? Y vamos a dejar el resto para la próxima clase. Ya la próxima clase acabaríamos con este capítulo 6 y empezamos el 7. ¿Listo? No sé si hasta acá vamos bien, vamos entendiendo, igual ya vamos a darle la conclusión a este tema del afán de los bienes o prioridad realmente lo que es de Dios, ¿no?